Buenos días. Hoy vamos a terminar nuestro curso con dos temas muy breves, pero tienen su importancia. El primero será el Espíritu Santo y la música, y el segundo será el Espíritu Santo y los últimos días. Entonces, empecemos con lo del Espíritu Santo y la música. Esa es la lección 13. Quiero empezar con la lectura de Efesios capítulo 5, los versículos 18 hasta 20, donde leemos: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Efesios 5, 18 y 20. ¿Se ha fijado que se habla de salmos, de himnos, de cánticos espirituales y luego cantando y alabando al Señor? Eso en el contexto de antes bien sed llenos del Espíritu. Es mucho lo que se puede descubrir en la Biblia sobre el tema de la música. No es un tema que suele incluirse en un estudio sobre el Espíritu Santo, pero me parece que aquello es un error. Este texto clásico en Efesios sobre la plenitud del Espíritu vincula estrechamente aquella plenitud con la música. Sin ser conocedor de la música en sí, puedo conocer lo que dicen las Escrituras sobre el tema. He visto en mi experiencia también cómo la música ha servido para el diablo y cómo ha servido para el Señor. Es un don precioso que Dios nos dio, que puede servir para el bien o para el mal, según nuestros corazones. En este texto, como en muchos más textos de la Biblia, se nos insiste en que hagamos uso de la música para desarrollar nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, todo creyente quiere vivir la vida cristiana plenamente, que quiere vivir la vida cristiana plenamente y tiene mucho interés en desarrollar el aspecto músico de su vida. Aún aquellos que, como yo, tienen una deficiencia en cuanto a la música, en cuanto a la habilidad musical. Quisiera comentar que a veces parece que las grandes corporaciones que producen la música popular, que buscan cantantes para ser estrellas de la música en el mundo, muy a menudo envían, podría decir, espías en las grandes iglesias para escuchar los cantantes, a ver si hay algunos que pueden tentar seducir, ir en la música mundana que produce tanto dinero para aquellos productores. Hay una razón por eso, obviamente. Es que en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, ya que hemos desarrollado tanto el canto y la música, es ahí donde se puede encontrar algunos de los mejores cantantes. Y por otro lado, eso produce mucho dinero en el mundo. Hay que tener mucho cuidado, por tanto, que nuestra música en la iglesia, estoy hablando de la manera de cantar, el estilo,
que no sea una imitación de esos ídolos del mundo. Bueno, la música es un vehículo para que obre el Espíritu Santo en nosotros. Eso hemos visto en los versículos 18 a 20 de Efesios 5. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Es interesante que en el único texto que nos da como mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo, el canto tiene una gran importancia hasta que está presentado como siendo un medio de ser llenos del Espíritu. Hay tres formas de canto aquí. Hay salmos, hay himnos y hay cantos espirituales. Los salmos se refieren generalmente a algo cantado acompañado de instrumentos de música. Los himnos implican la alabanza directa hacia Dios. Los cantos espirituales implican líricos, en este caso especificando temas espirituales. ¿Podría compararse a nuestros coros modernos? Creo que sí. Es importante notar que se trata de cantar y alabar al Señor. La palabra alabar es hacer melodía en vuestros corazones. La expresión sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, etc., es una misma frase. Según la forma gramática, implica que la segunda parte es el medio de conseguir la primera. No se trata de llorar, pedir, insistir, sino de alabar, cantando con música. Bien se puede decir con el salmista, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Eso en el Salmo 92, versículo 1. En segundo lugar, la música es una manera de exhortarnos, de animarnos mutuamente. Según Colosenses 3:16, exhortándoos unos a otros, cantando. Así, uno se anima a sí mismo en vuestros corazones, dice, como a los demás. Las tres clases de canto son mencionados aquí también. Ejemplos de salmos que animan. El Salmo 23, el buen pastor, que acompaña, fortalece y infunde valor. El Salmo 31 nos anima a confiar. Los Salmos 32 y 51 que nos animan a confesar y recibir el perdón de Dios. El Salmo 45 que nos empuja a admirar al Rey Celestial. Y el Salmo 103, donde el Padre, que describe el Padre que perdona y que tiene compasión. Hay ejemplos de himnos que animan, los himnos de nuestro tiempo. Les encontré en el himnario de las iglesias evangélicas de España, pero se encuentran en otros himnarios. Por ejemplo, Me gozo en Jesús. Y también, oh Cristo, tu ayuda, que anima a buscar la ayuda de Cristo. Dulce oración, que nos anima a acercarnos a Dios en oración. A combatir, resuena la potente voz. Un himno que anima en el combate espiritual. Cuando tempestades surgen alrededor, que nos anima a contar nuestras bendiciones, ¿no es cierto? Y cuando suena la trompeta, y no sé cuándo será que mi rey he de ver, que nos animan a esperar el retorno del Señor y la promesa de la eternidad con Él. Bueno, hay muchos otros. Hay ejemplos de coros o cánticos espirituales que animan. Los encontré en Cantando con Gracia, pero también
en otros. Aunque la higuera, que viene del capítulo 3 de Habacuc, nos anima a poner nuestro deleite en el Señor y no en las cosas. Clama a mí y yo te responderé. Y pues nos anima a clamar a Dios. Hemos venido a este lugar que nos anima a fijar nuestros ojos en el Señor y adorarle. Pero no se trata solo de la letra de estos himnos, sino de su música. Su misma música participa en el trabajo espiritual que se lleva a cabo en nuestros corazones. Ayuda en el sentido de las palabras a entrar, ayuda al sentido de las palabras a entrar en nosotros. Cuando cantas himnos y coros en casa y en la iglesia, te estás animando y estás animando a los demás. En tercer lugar, la música es un medio de enseñanza, según Colosenses 3:16, enseñándoos unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones. Hay por ejemplo, de salmos que enseñan. Sabe que los salmos eran el libro el himnario del Antiguo Testamento. El Salmo 19, como el Salmo 119, nos enseñan sobre lo que es la palabra de Dios, lo que cumple. Podemos llamar eso en términos teológicos la bibliología. El Salmo 89 nos enseña sobre las misericordias del Señor. El Salmo 139 nos enseña sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, es decir, está en todas partes y lo sabe todo. Hay ejemplos de himnos en los himnarios que nos enseñan también, como Cristo vive, como del sepulcro tenebroso, que enseña sobre la resurrección. Dime la antigua historia, que enseña sobre la historia de la salvación. Santa Biblia para mí, que enseña sobre la importancia de la palabra de Dios. Solo tu preciosa sangre, que nos enseña sobre la salvación. Por mis pecados pagaste Jesús. Enseña sobre la salvación y también nos da mucha cristología, es decir, enseñanza sobre el Cristo. Cumpliendo tu mandato, es una enseñanza sobre el bautismo. Y de la iglesia el fundamento, que nos enseña sobre la iglesia. Espero que canten himnos por el estilo en su iglesia, porque es un modo de enseñanza tremendo. Luego hay ejemplos de coros que enseñan. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo. Nos enseña sobre nuestra esperanza futura. Me hirió el pecado. Nos enseña sobre la salvación. Estaban Pedro y Juan, enseñan sobre la historia bíblica. ¿Sabe? Siempre hay lagunas en la enseñanza. A veces un creyente no está presente cuando ciertas cosas se enseñan. A veces el que enseña no menciona ciertas cosas. A veces un creyente no capta ciertas verdades enseguida o las olvida. La enseñanza a través de la música ayuda a compensar en todos estos casos, además de fortalecer lo que ha sido captado ya. Quien canta mucho generalmente conoce bastante de la palabra de Dios, de las doctrinas importantes y de la vida cristiana. Así que cantemos, hermanos.
La música, en cuarto lugar, la música complace al Señor. Salmo 149, los 4 primeros versículos, leemos, cantad al Señor cántico nuevo. Dice luego, alaben su nombre con danza, con pandera y arpa, a Él canten, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Es obediencia primero, puesto que la palabra de Dios nos exhorta continuamente a hacerlo. Dios es un ser personal que puede complacerse de ciertas cosas. Él disfruta de nuestro gozo. Él disfruta cuando disfrutamos en Él, obviamente. Y en quinto y último lugar, la música es una manera de alabar al Señor, cambiando así nuestras propias actitudes. En el Salmo 147, versículo 1. Salmo 147 y versículo 1. Debemos alabar a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y luego en el Salmo 150, el último Salmo, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Se ve que no hay ningún instrumento músico que está excluido. No digan, hoy como cristianos no podemos usar tal o tal instrumento. Hermanos, la música es algo que complace a Dios. Es algo que nos ayuda en nuestra alabanza. Usémoslo bien. La alabanza es hablar positivamente de Dios. La música hasta participa en las batallas espirituales contra espíritus malignos, como en el caso de Saúl, con la música de David en 1 Samuel 16, 23. Él tocaba la arpa que alejaba el espíritu maligno que molestaba a Saúl. Nuestras depresiones espirituales vienen de una mentalidad negativa. La alabanza es el antídoto. Por lo tanto, la música nos ayudará a impedir la depresión. Así vemos la importancia de la música. Cuando cantas y haces música espiritual solo, te ayudas a ti mismo espiritualmente. Cuando lo haces de una manera espontánea en casa, ayudas a tus compañeros y a tu familia. Cuando lo haces en la iglesia y desarrollas tu capacidad música ahí, te ayudas a ti mismo y haces una valiosa contribución a toda la familia de Dios. Ahora bien, una advertencia. Al hablar del Espíritu Santo, recordamos también la existencia de otros espíritus que no sean nada santos, sino malignos. Si la música puede servir para fomentar la espiritual en el sentido positivo, seguramente puede hacer lo mismo en el sentido negativo. Las sociedades paganas siempre han hecho uso de ciertas clases de música en sus ritos diabólicos, en que personas llegan a ser poseídos por espíritus. Mucho de la música moderna está basado en esa misma clase de música,
y da escalofríos leer las palabras de muchos artistas de esa clase de música hoy en día. Estoy hablando de palabras, no de las notas de música. Muchos pretenden estar mezclados en el ocultismo y dediquen sus palabras a la inmoralidad y al diablo mismo. Esa música tiene un ritmo hipnotizador y sirve hoy en día también en los rituales de muchas sectas modernas. Por lo tanto, si la música en sí es buena y bíblicamente la vemos vinculada a la espiritualidad, puede ser también peligrosa si hacemos mal uso de ella. Tengamos cuidado en no imitar la mala música. Y no usamos la música para manipular, aún en la iglesia, para manipular las congregaciones, repitiendo y repitiendo y repitiendo una docena de veces una misma estrofa hasta lavar el cerebro de las personas. Eso no es la manera que Dios obra, hermanos. Pero bueno, usemos la música para alabar a Dios, para enseñar verdades. Que el Señor les bendiga en esto. Luego, la lección 14 es sobre el Espíritu Santo y el futuro. El Espíritu Santo y el futuro. René Paz, siguiendo la interpretación de Romanos 11:26, pensando que todos los judíos se convertirán a Cristo, dedica todo un capítulo al Espíritu Santo y Israel. Otros interpretan este texto como significando, y así todo Israel será salvo. Es decir, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, eso sería justamente el todo Israel. El Israel según el Espíritu, conforme a lo que dice Pablo en la misma epístola. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso en Romanos 2:28-29. En otras palabras, según esta interpretación, la entrada en la gracia de la plenitud de los gentiles será justamente el cumplimiento de Israel, y que no se tratará de la conversión de todos los judíos según la carne. Esta interpretación se apoya también en textos como Efesios 2:11-13 y Efesios 2:19. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El pueblo evangélico está dividido en dos en cuanto a la interpretación de estos textos. Y no seguiremos con el tema en este estudio, solo que sea en una manera u otra, es el Espíritu Santo que hará la obra de conversión. Es tanto Él que traería a los judíos a Cristo como los gentiles. Tanto Él que hará que todo Israel será salvo, que sea hablando del pueblo judío o hablando de la iglesia en general. Por tanto, ¿cómo entendemos el futuro de Israel? No influye en ninguna manera en cómo vemos la obra del Espíritu Santo. Una cosa es clara, que en cualquier época alguien que se convierta a Cristo lo hace bajo la influencia del Espíritu Santo. Por tanto, dejaremos este aspecto del tema
y miraremos cómo interviene el Espíritu Santo en nuestro futuro personal. En Romanos capítulo 1, versículo 4, vemos el papel del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección física, pues, de Cristo fue obra del Espíritu, como lo hemos visto en la lección sobre la obra del Espíritu Santo antes del Pentecostés, en que vimos que en todo Jesús dependió enteramente del Espíritu Santo. No ha de sorprendernos, pues que el Espíritu Santo, quien resucitará nuestros cuerpos, también. Según Romanos 8:11, leemos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso en Romanos 8:11. Vemos la participación de toda la Trinidad aquí, como en todo lo demás. Dios Padre resucitó a Dios Hijo, pero por medio de Dios Espíritu que lo hizo. Y es por este mismo Espíritu que nosotros también seremos resucitados. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos, en Ezequiel 37, que les invito a leer ustedes mismos, describe cómo el Espíritu atrae juntos los huesos secos, les pone de pie, les cubre de carne y les da vida. Esta visión, pues, según el versículo 11, tiene una interpretación simbólica. Sin embargo, es un ejemplo de cómo la vida física está devuelta a un hombre por el Espíritu Santo. No hay que pensar que nuestras mismas moléculas volverán juntas para formar nuestros cuerpos resucitados. Dios no está limitado a esto. Hay que recordar que nuestro verdadero yo no es un cuerpo físico, sino básicamente espíritu. Lo físico es nuestro tabernáculo terrenal. Y sería absurdo creer que Dios tuviera que volver a juntar las mismas moléculas de nuestro cuerpo. Absurdo por al menos dos razones. Primero, nuestros cuerpos decompuestos habrán servido para engrasar la tierra, produciendo las plantas y sirviendo de alimentos de animales y otras personas. Nuestras moléculas, pues, pertenecen igualmente a muchas otras personas. ¿A quién, pues, pertenecerán en la resurrección? Como Jesús dijo sobre la cuestión de matrimonio en el cielo, sobre a quién pertenecerá en la resurrección la mujer que haya enviudado teniendo por tanto más de un marido, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Con la muerte y renovación continua de las células de nuestro cuerpo a cada 4 años, nuestro cuerpo físico se renueva completamente. Por tanto, el cuerpo físico de un adulto no tiene las mismas células que el cuerpo de la misma persona cuando era niño. No es solo en la muerte física, pues por las células de una persona desaparecen y cambian. Por tanto, no hay ninguna diferencia para el cristiano en cuanto a su resurrección. Si está sepultado debajo de la tierra, dejado intacto en un mausoleo como el cuerpo de Lenin, echado al mar, o que sea incinerado. En cuanto al estado del creyente entre su muerte física y la resurrección, Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24. Para el creyente,
ya no hay muerte. Por tanto, cuando su cuerpo muera, su espíritu regenerado ya por el Espíritu Santo seguirá vivo. Y nuestra persona, hemos de recordar, es básicamente espíritu y no cuerpo. Luego consideramos el Espíritu Santo en la eternidad. René Paz resalta el hecho que nosotros solo tenemos las primicias del Espíritu, Romanos 8:23, las arras o la garantía de nuestra redención, según 2 Corintios 1:22. Implica que no tenemos ni idea todavía de las bendiciones eternas que nos esperan. Y parece bastante clara que el Espíritu Santo seguirá siendo el medio por el cual estas bendiciones serán otorgadas. Es el Espíritu Santo que hará que seamos semejantes a Él, según 1 de Juan 6:2. La obra del Espíritu que nos está transformando ahora, según Efesios 3:16-17 y Efesios 4:12 y 13, será perfectamente acabada en la eternidad. Plenamente capaces de comprender, llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:18-19. No podemos describir aquí lo que será, puesto que hará mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según Efesios 3:20. El apóstol Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, en 1 de Juan 3:2. Solo que lo que hemos de ser dependerá de la obra del Espíritu Santo. Así que hemos visto que el Espíritu Santo está involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, en cada aspecto del plan de Dios, de la obra de Dios, porque Él es Dios. Espero que seguirán estudiando por sí mismo este tema. Y no duden en escribirme a la dirección que pondré junto con este video, escribirme para pedir los apuntes de esta lección y cualquier lección anterior que les interese en particular, todos si quieren. Escríbenme a mi correo electrónico que voy a poner, pero les digo, es Juan Edfran, eso es John Edfran más bien, JOHN EDFRAN @comercial gmail.com. Que el Señor les bendiga abundantemente y que sigamos dependiendo del Espíritu en nuestras vidas, creciendo en Él y dejando que Él haga su obra en nosotros.